una tradición que podríamos decir se remonta a los mismos orígenes de nuestra historia como Zacatecas, desde los albores de Zacatecas, de Pánuco, ya había antecedentes de esta fiesta, de esta celebración, y bueno, pues en esta ocasión vamos a escuchar sobre la misma, la tradición de esta tradición, esta fiesta, pero desde tres diferentes perspectivas, desde tres puntos de nuestra entidad, lo que es Guadalupe, lo que es Zacatecas, capital, y la más ancestral de todas ellas, que es la de Pánuco. Y bueno, si nos permiten, vamos a pasar con nuestro primer ponente, que es el maestro Francisco Javier Cortés Navia. Comentarles sobre él, que es docente investigador de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, cronista deportivo y taurino en radio y televisión y cronista de las Morismas de Bracho del 2016 al 2020, así como cofrade por 55 años en estas fiestas. Entonces, si nos permiten, pasaremos el micrófono y concedemos el uso de la voz al maestro Francisco Javier Cortés Navia. Maestro. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todos. Antes que nada, sí, agradecer de manera infinita a la Crónica del Estado de Zacatecas por habernos hecho esta invitación de algo que me parece que debe tener esa connotación, esa importancia a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, como son las morismas que se celebran en el estado de Zacatecas. Y el hablar de las morismas, pues es hablar de fe, es hablar de cultura, es hablar de tradición de un pueblo. Y en lo que se refiere a mi participación en el día de hoy, bueno, pues sí tengo que comentarles que yo soy un cofrade desde hace ya 55 años, junto con mi hermano, que aquí está presente, mi hermano Jaime, y mi señora madre, que también le agradezco que haya venido, mi hermana. Bueno, pues desde hace 55 años participamos dentro de estas morismas de Bracho. Y yo me involucré de manera casual a la invitación de unos amigos nuestros ahí en el barrio de la Fuente de Santa Teresa. Y en un principio lo hice por curiosidad, después, conforme fui creciendo, bueno, pues me involucré por la cuestión de la fe, del catolicismo, y ya después también por hacerlo de manera tradicional, como una tradición con mis hijos, con mis nietos. Y el que podamos hablar y de partir de esto me llamó la atención porque ahora hace rato tras bambalinas, tras micrófonos, platicaba con el licenciado Suárez del Real y le decía que yo me involucré a tratar de hacer una investigación para dar a conocer sobre todo a los cofrades que participan. En aquellos años, por ahí del 2002, 2003, hice una pequeña encuesta con mis compañeros que participan, tanto del bando moro como del bando cristiano, y les preguntaba yo que si sabían qué era lo que se significaba dentro de las morismas de Bracho. Y bueno, de 100 aproximadamente que les pregunté, pues solamente 4 me dijeron lo que acontecía ahí, y estos 4, bueno, pues pertenecían al Estado Mayor de las morismas de Bracho. Y los demás me decían que porque su papá lo había llevado de niño, porque tenían una manda, que porque su abuelito le había dejado la manda a él, algunos como yo en mis inicios por curiosidad, pero bueno, el hecho es que no sabían el por qué estaban dentro de las morismas de Bracho. Y es por ello que me hice esta
esta pequeña investigación, que espero publicarla en algún tiempo muy lejano, porque les estaba comentando también que entre más sigo hurgando, entre más sigo investigando, pues siguen saliendo más cosas, siguen saliendo más cosas. Y el esfuerzo por investigar, por analizar su integridad como sociedad o como seres humanos, bueno, pues nos arriban o nos llevan a una validez objetiva. Y bueno, hay que decirlo, que las investigaciones no sustituyen a los hechos concretos. Yo hice esto también porque realmente llama poderosamente la atención las divergencias que existen en torno a las morismas de Bracho. El poder de alguna u otra manera reunir en las fiestas a todo un pueblo nos da la oportunidad de preservar esa identidad que nos enriquece en la cotidianidad de la vida. Y bueno, eso también nos da que tengamos un acervo cultural, y ese acervo también nos forja a nosotros como seres humanos, como seres de un Estado, ¿no? Y tenemos que visualizar el por qué analizar las morismas. Creo que, como lo menciona ahí Sergio Delgado, un historiador universitario que hizo una tesis sobre las morismas de Bracho, bueno, ahí hay que distinguir la problemática que se genera a partir de que nosotros podemos hacer ese tipo de investigaciones. Obviamente se toma en consideración las cuestiones de demografía, el parentesco entre las personas que estamos ahí, obviamente los estudios urbanos, las clases, los entes sociales, porque ahí al Bracho, y me imagino que a todas las morismas, va gente de todos los estatus sociales. Obviamente nos da una mentalidad importante en torno a esa historia que queremos recordar con este tipo de situaciones. Y quiero comenzar, me voy a poner un poco de pie, quiero comenzar diciéndoles que, no, mejor no, porque si no tapo, comenzar diciéndoles que las morismas surgen a nivel nacional a raíz de ¿qué? Bueno, pues a raíz de que después de la conquista se trató de evangelizar al pueblo por medio de obras teatrales. Obviamente, después de la conquista, ya por 1524, por 1526, empiezan a llegar algunas órdenes religiosas, como los agustinos, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, que por cierto tuvieron un asentamiento muy importante aquí en Zacatecas. Recordaremos, los que somos universitarios, que los jesuitas fueron los primeros que instauraron un sistema educativo en lo que fue el Colegio de San Luis Gonzaga, lo que hoy es nuestra máxima casa de estudios, nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Y entonces, pues, a partir de ahí, mediante esa evangelización del pueblo, comienzan a extenderse este tipo de obras teatrales, este tipo de danzas, que en un momento se le denominaron las danzas de moros y cristianos. Se tiene por ahí el dato de que los primeros fueron en Tlaxcala, después en la Ciudad de México por allá en el año de 1538, pero las danzas de moros o cristianos tienen sus obras o sus representaciones teatrales que se reducen ¿a qué? Se reducen a un simulacro de tipo militar cuya duración es variable. Hay quien dura un día, hay quien dura 3 días, hay quien dura 5 días, en fin. Y generalmente estas son habladas y a este tipo de parlamentos que se les llama relación. Por eso es que si ustedes han escuchado en las morismas de Bracho, bueno, pues está constituida por lo que es la mesa directiva, por lo que es el Estado Mayor y el cuadro de relaciones. Bueno, a eso se refiere más que nada en este sentido. Y a partir de ello, pues, se explica pues, el origen de lo que son nuestras festividades. Y a partir de ahí, obviamente, el padre Miguel Flores Solís, en voz del cronista Ismael Girón, que es miembro de la morisma de Pánuco, en la investigación que yo tengo,
es que el 7 de octubre de 1662 se presenta la primera morisma allá en Pánuco, pero ahorita ya con el cronista nos acaba de entregar otro documento. Por eso les decía que esto, entre más investiga uno, más cosas salen. Nos acaba de entregar este documento en el cual la primera representación data de 1548, imagínense nada más. Entonces, esto sí es de llamar la atención. Obviamente, se escenifica aquí, después se viene a Zacatecas, ya estamos por cumplir el bicentenario el próximo año. La primera significación se data de 1824, y después, bueno, va Betagrande, va Guadalupe, va Calera, va San José de la Era, va Casa de Cerros, en Fresnillo, en Los Aros, en Morelos, en Tlaltenango, que por cierto, saludo con gusto al cronista de Tlaltenango, mi paisano aquí está también. Y a partir de ahí, pues, surgen lo que son las morismas de Bracho en el año de 1824. Y estas surgen a raíz de que se crea lo que se denomina la primera humanidad. No era cofradía como tal, era una humanidad que estaba compuesta por 14 personas y que se juntaban en lo que es la parroquia mayor, hoy la Catedral Basílica, nada de catedral. Posteriormente se van a lo que son una explanada en San José de la Montaña y luego se trasladan estas morismas a lo que es los terrenos de la Isabelica, para posteriormente ya retomar acá en las lomas de Bracho. Obviamente, para constituirse como cofradía, Zacatecas pertenecía en aquellos entonces a la diócesis de Guadalajara y por ende tienen que hacer los trámites necesarios para que allá en el año de 1836, ahí hay un error de dedo, 1836, solicitan a la Mitra de Guadalajara que la hermandad sea elevada a la dignidad de cofradía porque ya tenía 300 participantes. Y se generan y se crean ahí los primeros estatutos de lo que es la cofradía de San Juan Bautista. Obviamente transcurre el tiempo, esto se va modificando, y para 1925 los estatutos también, por conducto del obispo don Ignacio Plasencia y Moreira, se vuelven a modificar. En el 78, en 1978, cuando surgen ya otro tipo de estatutos ya más modernos, el señor cura don Guadalupe Hernández es quien se encarga de ponerlos ya o hacerlos efectivos ante la cofradía, y ya en 1989 fueron emitidos los últimos, los que están vigentes, por el obispo don Javier Lozano Barragán, que todos conocidos, me imagino, todos los que estamos aquí presentes. Y obviamente, pues, les comentaba ese traslado de espacios para las significaciones de las morismas en Zacatecas, y bueno, nos encontramos este documento que ven ustedes ahí, en donde, pues ahí se ve que dice: será obsequiado un predio a vuestra señoría que sirva, hacerme nota en esta fecha, que contesta sobre la escolta en que desde esta tarde y a las 2 siguientes ha de conservar el orden en las funciones de moros que deben de celebrarse en el camposanto de la Isabelica. Y esto data pues del año de 1841, este documento lo sacamos del museo de allá de Bracho. Y obviamente pues, les decía yo en un principio, me voy adelantando porque no tenemos mucho tiempo, tenemos contrato para los tres. Les decía yo que muchos de los que yo entrevisté, pues no sabían lo que significaba. Y ahí, durante estos 4 días de la última semana del mes de agosto, que de acuerdo al estatuto siempre tiene que considerarse el día 29, porque es cuando, de acuerdo a los pasajes bíblicos, es la degollación de San Juan Bautista. Bueno, pues en estas fechas siempre se celebran las morismas de Bracho. Y ahí se celebran 3 grandes obras teatrales. Yo diría, desde mi punto de vista, la puesta en escena más grande del mundo, por
que yo siempre les he dicho, los cofrades que participan ahí, yo les denomino actores urbanos. Hace rato hacía un comentario, el último dato estadístico del 19, que lo sacamos con contadores, conforme iban avanzando el desfile por pelotones, en el 19 hubo una participación de 19.345 cofrades. Aunado a que durante los desfiles, la gente que acampa, la gente que acude a las lomas de Bracho durante todos esos días, se cree que aproximadamente lo ven 70,000 gentes. Entonces yo por eso es la puesta en escena más grande del mundo. Y se celebran estas tres grandes escenas. Una es la batalla de Lepanto, que fue la primera que empezó a realizarse, a celebrarse. Esta batalla de Lepanto, que como todos sabemos, se celebró en el Golfo de Lepanto, allí abajo de Grecia, cuando el rey Felipe II, que era primo hermano de Juan de Austria, bueno, el Papa Pío V les encomienda que vayan a combatir a los turcos porque se creó una Liga Santa, así le denominaban, cuando la Turquía empezó a invadir parte de Europa, parte de Constantinopla y todo esto. El Papa Pío V les encarga, y bueno, Felipe II, rey de España, rey católico, junto con Juan de Austria, pues se encargan de derrotar a los moriscos en aquel entonces. Y esa es una gran escena, entrecomillado, le digo yo también, una guerra santa por lo que generó, y el triunfo, pues, que siempre está dentro de esas danzas de los moros y cristianos, del cristianismo. Obviamente, transcurre el tiempo y no es hasta 1923, casi 99 años después, según el dato que tengo, fue cuando se empiezan a escenificar pasajes de la novela de Carlomagno y los 12 pares de Francia. Y no es sino hasta 1937 que se empieza a realizar el coloquio. El coloquio, que también son los pasajes bíblicos de la degollación de San Juan Bautista. Bueno, ahí tengo, si nos regresa un poquito, ese coloquio en donde en el 37 también nos encontramos por ahí esta placa, le hacen un reconocimiento a la señora Juanita Lozano, que fue quien comenzó con el coloquio, junto con algunos otros actores que ahí están, como don Francisco Jiménez Puente y don Martín Jiménez. Y bueno, pues es hasta el 1937, cuando empieza a generarse estos pasajes bíblicos y estas representaciones del coloquio. Y a ver si no me paso. Obviamente, pues, el coloquio se celebra el jueves y el sábado. Quiero decirles que el día de hoy está anunciado el coloquio a las 9 de la noche y el próximo sábado también harán lo propio. Y viernes, sábado y domingo por la mañana se celebran estos pasajes de Carlomagno y los 12 pares de Francia y el cantar de Roldán. Obviamente, pues ahí se ven esas movilizaciones peninsulares, esas movilizaciones bélicas, en donde pues, el emperador Carlomagno hace acto de presencia junto con algunos otros actores principales. Y por la tarde, estos días, se celebra lo que es la batalla de Lepanto. Y hay que comentar algo que les dije hace unos momentos. Si la batalla de Lepanto fue en el Golfo, bueno, si nos regresas esa tantito, me voy a adelantar un poquito. Pues esas fotografías, que es una cronología también de algunas fotos, les digo, con esta investigación tuve la suerte de entrevistar a más de 80 personas, personajes, algunos de ellos que ya murieron, que fueron actores principales de las morismas, obviamente los archivos, obviamente las hemerotecas. Tuve la suerte de que muchos de ellos me facilitaran algunas fotografías, recopilé más de 1,300 fotografías, algunas muy antiguas. Y a lo que voy es esta representación cronológica de los 12 pares de Francia.
Dentro de nuestras morismas de Bracho existen muchos anacronismos, sobre todo en lo que se refiere a las vestimentas. O sea, si la novela de Piamont, bueno, la que fue traducida por Piamont al español, del Carlomagno y los 12 pares de Francia, nos habla de las batallas de la Edad Media, de las caballerizas, en donde, pues, si ustedes ven las películas o ven los libros, vean cómo estaban las vestimentas de ellos. Y aquí, bueno, existen esos anacronismos, porque si ustedes ven, pues vemos romanos, vemos egipcios, vemos caballeros de la Edad Media. Entonces ahí también sí hay una mezcolanza en cuanto al colorido, en cuanto a la participación de los personajes y la gente que está actuando como actor urbano. Bueno, ya platicaba a grandes rasgos de lo de la batalla de Lepanto. Y bueno, pues también aquí existen muchos anacronismos en ese sentido. Si ustedes ven, bueno, ahí hay varios personajes que en su momento interpretaron a Juan de Austria y que tuve la oportunidad de platicar con ellos, el señor Garavito, el señor Martín Ríos, don Pedro Martínez. Bueno, él no fue Juan de Austria, sino fue general. Si ustedes ven, Juan de Austria está vestido al estilo de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Los suavos, los moros suavos, son los uniformes del ejército francés, ese poderoso ejército francés que en 1861 pues vino a invadir las tierras de nuestro país. Y aunque no está bien documentado, no está bien específico, algunos de los entrevistados, de los señores que les digo que ya murieron, me decían que en su momento el general J. Jesús González Ortega había llevado a algunos mineros, a alguna gente de Zacatecas a combatir allá, y que al regresar, se trajeron los uniformes y se los pusieron. Eso no lo tengo yo documentado, eso fue una crónica de uno de los personajes que ahí actuaron. Y si ustedes ven, pues el ejército francés constituido por los moros, el ejército de los cristianos, bueno, pues ahí también, vaya que nos metemos en Honduras, ¿no? Si ustedes ven el uniforme de los barbones, son uniformes del ejército de la Guerra de Independencia. Obviamente ya nada más poniéndole las barbas, que eso fue a raíz del señor Fierro, el popular Fierrito, que empezó a constituir lo que le llamaban los devastadores, y los de las bandas del ejército cristiano traen uniformes de la Guerra de Reforma, con sus kepis, muy al estilo de, si nos adelantamos un poquito a ver si hay algunos por ahí, bueno, ustedes ya los han visto, está don Antonio Gutiérrez, don Salvador Ferreiro, vamos adelante, ahí están. Si ustedes ven, bueno, pues aquí están, vean ustedes desde entonces cómo se vestían pues con esos uniformes que eran de la Guerra de Reforma. Nos regresamos un poquito, y conforme ha avanzado el tiempo, se han modificado las cuestiones de la escenográficas o la participación de la gente, porque pues, se ha ido adaptando a las diferentes etapas, a los diferentes tiempos, en donde, bueno, pues ustedes ven la diferencia entre los atuendos que usaba el rey moro, uno de los más antiguos, que duró muchísimos años, don Antonio Gutiérrez, y don Salvador Ferreiro, ¿no? Y se han ido modificando. Si ustedes ven ahí, vean la cruz que se hacía, lo que se hace el domingo cuando se bajan, y acá una cruz ya más actual, y la media luna. La media luna empieza a surgir a partir prácticamente de 1998 y en el 99, si mal no recuerdo, porque antes de que se escenifique ese parlamento y esa batalla, los moros nos escondíamos en lo que era el Panteón Viejo, que le llamaban allá, que está pasando el Felgueres, la vialidad de Manuel Felgueres, había un panteón ahí, y bueno, ahí se escondían los moros y empezaba la batalla y la escenificación de esa parte. Y ahora no, se forma lo que es la media luna, y esto ocurrió pues a finales de los 90, entonces se ha ido de una u otra manera modificando toda la estructura. Y hablar de las bandas de guerra, que también pues no siempre han estado
presentes. Las bandas de guerra forman una parte nodal de lo que es las morismas en Bracho, y me imagino que también en Guadalupe y en todos lados, por lo que aportan a esto. El colorido, obviamente constituyen esa expresión con sus toques, con sus diferentes marchas que están efectuando durante toda esa escenificación, durante los desfiles. Y bueno, antes de lo que fuera el inicio de la revolución, existía una banda, pero nada más había una, que era la banda de los moros y cristianos. Era una sola para ambos. Y bueno, hay algunos, pongo algunos que participaron e iniciaron dentro de esta banda, y no fue mucho tiempo después cuando se crea lo que es la banda, o la primera banda del Batallón Turco. El dato que se tiene en base a un libro que escribió uno de los participantes, dice que en 1935 el señor Antonio Sánchez Rodríguez, bueno, pues empieza con esto, y en el 47 don Luis Ramírez Gutiérrez es cuando toma la decisión de llamarlo la banda de guerra del primer batallón turco. Si ustedes ven, es espectacular esta banda. Los que hemos visto los desfiles, los que hemos estado allá en Bracho, pues son más de 800 integrantes los de la banda del primer batallón turco. Entonces todo esto ha tenido un proceso interesante, importante. Ha tenido, obviamente, esto se caracteriza por el colorido, por todo lo que aporta para la sociedad, no solamente desde el punto de vista de la fe, no solamente desde el punto de vista de la cultura, no solo desde el punto de vista de la tradición. Obviamente Zacatecas ya se ha vuelto una ciudad netamente tradicionalista y cultural por todo lo que ha generado, pues ¿cómo se llama? El Teatro de la Calle, el Festival de la Oralidad, el festival que hacen en Semana Santa, las jornadas López Velardianas. O sea, se tiene una imagen importante desde el punto de vista cultural y literario, pero yo creo que la que más arraigo tiene, la actividad que más arraigo tiene, la actividad que tiene esa imagen a nivel nacional y a nivel internacional, son las morismas de Bracho. Imagínense nada más los 80,000 que vamos a verlo, más los 19,000 que estamos participando. Aparte de esta cuestión cultural, esta cuestión de fe, esta cuestión de tradición, la derrama económica que se genera a partir de estas festividades. Cada uno de nosotros pues, llevamos el bolillo cada año, entonces allá hay chamba para los panaderos, cada uno, a veces estrenamos uniforme cada año, entonces pues, ahí para las costureras, para la gente que vende la tela, para la gente... En fin, creo que a grandes rasgos, no me quiero extender mucho, ojalá y pronto saque este pequeño libro. Ya le voy a parar porque ahorita ya me llegó más información más nueva, pero bueno, creo que ahí le voy a dejar yo. Ojalá que este texto pronto lo publiquemos, pronto lo compartamos con todos ustedes, con el pueblo de Zacatecas, pero más que con el pueblo de Zacatecas, con la gente de la cofradía, que es la que quiero que me interesa, que se entere de qué es lo que realmente estamos ahí realizando y haciendo año con año, desde hace ya 199 años. Obviamente, decirles que ha habido algunas interrupciones dentro de estos 199 años. Esas interrupciones fueron, por ejemplo, de lo que les hablaba yo hace rato, en 1861, cuando la intervención francesa, bueno, pues ahí hubo una interrupción. Otra fue, por supuesto, en la batalla de la toma de Zacatecas en 1914, pero esta sí se tardó un poco tiempo en reanudarse, se reanudó hasta 1918. En el 32 hubo otra interrupción, obviamente porque ahí el Estado decía que el clero estaba manipulando en gran medida al pueblo, a los cofrades, y bueno, pues ahí también nos dieron un alto. Y por supuesto, algo que nadie queríamos que sucediera en el 20, cuando la pandemia. Yo les agradezco la atención, espero que con esto tengan un panorama amplio, que ya sé que lo tienen, de las actividades, de las festividades que se llevan a cabo año con año allá en las Lomas de Bracho. Muchas gracias.
Bien, agradecemos al maestro Francisco Javier Cortés Navia por estos datos, esta información, esta investigación que ha realizado sobre la morisma de Bracho, y pues agradecerle, maestro, infinitamente su participación dentro de esta mesa. Y bueno, antes de continuar, sí debo de agradecer infinitamente el apoyo que nos brindó el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, brindando esta sede, y muy en especial a la maestra Alma Rita Díaz Contreras, directora del Museo Zacatecano, quien de manera amable y bueno, decidida nos facilitó este espacio. Maestra, muchas gracias por el valioso apoyo para realizar esta mesa. Y bueno, antes de continuar con nuestra siguiente participante, sí me gustaría invitarlos a ponernos de pie para rendir un homenaje al maestro Galicia, Felipe Escobar Galicia, que pues lamentablemente nos dejó, abandonó este plano para pues ahora sí que partir a otras lomas más gratas. Y bueno, pues que le brindemos un minuto de silencio al maestro Felipe Escobar Galicia. Por favor. Muchas gracias. Un merecido homenaje al maestro Felipe Escobar Galicia, quien fuera cronista de la morisma de Bracho. Y a continuación daremos turno a la maestra Fátima de Lira Urandain. Si me permiten, les compartiré una semblanza de su trayectoria curricular. Ella es licenciada en Historia y maestra en Humanidades y Procesos Educativos con enfoque en la enseñanza de la historia, con estudios de doctorado en Humanidades del programa de estudios novohispanos. Todo esto, estos estudios realizados en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es certificada como guía de turistas especializada por la Secretaría de Turismo Federal desde el 2008. Tiene un diplomado, es diplomada en Animación Cultural y Turística por el Gobierno de La Habana, Cuba. Asimismo, en su trayectoria laboral encontramos que es guía de turistas acreditada por la Secretaría de Turismo en la ciudad y en todo el estado de Zacatecas desde el 2008. Docente frente a grupo en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, en el Colegio del Centro, en la sección de secundaria como titular de la materia de Historia. Ha trabajado también en el Gobierno de Guadalupe, Zacatecas, en el Instituto de Cultura Municipal de Guadalupe, y ha sido donde fue auxiliar en la dirección del 2018 al 2019. Es cronista de la Corporación de San Juan Bautista, la Morisma de Guadalupe, Zacatecas, Convento Franciscano de Guadalupe de 2017 a 2023. Asimismo, tiene diplomados en Lengua y Cultura Clásicas, Latín y Griego
diplomados en Historia del Arte y cursos sobre el patrimonio cultural de Zacatecas. Sus temas de investigación, así como las publicaciones recientes, pueden resumirse en La ciudad de Zacatecas como un texto, una estrategia didáctica a partir del análisis del plan de estudios de la asignatura de Historia de México en el nivel bachillerato en Historia de la Educación y Difusión de la Historia de Zacatecas. La imagen como recurso didáctico para la enseñanza de la historia, incluido en teoría, consideraciones y experiencias. Herencia es venerable Margil de Jesús. Sí, del venerable Fray Antonio Margil de Jesús en las memorias sobre el convento de Guadalupe y de Fray Margil de Jesús. Letanía lauretana de Rafael Larrañaga, un libro del siglo XVIII del convento de Guadalupe, Zacatecas. Un texto de Mariología y Letanías lauretanas sobre en la revista estadounidense Internacional de Ciencia e Investigación, The Feminine Principle as Source of Christian Mariology, Fátima de Lira Urandain, International Journal of Science and Research. Disculpen mi inglés. Y bueno, pues a continuación le cedemos el uso de la voz a la maestra Fátima de Lira Urandain, quien nos hablará sobre la morisma en Guadalupe. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. De la misma forma queremos agradecer la invitación y pues esta muy cálida bienvenida del equipo que conforma la Crónica del Estado de Zacatecas, la participación de cada una y cada uno de ustedes en esta tarde que pues es definitivamente el ambiente morismero. Nosotros tenemos ese dicho, ¿verdad?, de que el olor a pólvora en las calles, y bueno, hace ratito que ya llegaba yo aquí a la ciudad, cómo resuena y cómo retumba, y uno de, bueno, las que somos morismeros sentimos el corazón así como que al mismo palpitar de los cañonazos. Entonces pues es un ambiente muy hermoso, definitivamente tiene que estar nublado y bueno, ya por ahí se dejarán ver las primeras lluvias en estos días de morisma. Nosotras y nosotros los morismeros decimos que somos hermanos, eso es muy común, entonces por eso me congratula mucho poder hablar entre personas que saben lo que representan todas estas hermandades, cofradías o corporaciones, como es el caso de la que yo represento, que es la de Guadalupe, Zacatecas. Cabe señalar que la historia de la Corporación de San Juan Bautista es un poco diferente a lo que se nos ha compartido y bueno, esos matices también la hacen peculiar, es una tradición que se define 100% religiosa, entonces de entrada pues nosotros hemos querido darle este título como Morisma, un escenario de fe y tradición, el escenario en el que se va a tejer esta narrativa de la morisma es las luchas campales, pero también otras tantas manifestaciones que vamos a encontrar en una festividad de carácter, entre comillas, profano, como lo citan los lineamientos de esta corporación. Si podemos avanzar, por favor. Bueno, en la ciudad de Guadalupe surge la morisma como de forma muy similar a la morisma de Pánuco, a la morisma de Betagrande, ya que de manera muy consciente nos reconocemos como hijos de las morismas de Pánuco y Betagrande. Nosotros sabemos que somos herederos de lo que se tejió en esta zona de las antiguas lomas donde dio origen la ciudad de Zacatecas. El génesis de nuestro bello estado de Zacatecas lo tenemos muy claro, pues es origen minero, y en esa zona de Betagrande, que a la vez pues es el origen de la ciudad de Zacatecas, vamos a tener las primeras agrupaciones que se consolidaron con lineamientos y que poco a poco forjaron distintos títulos, ostentando, por ejemplo, el título de archicofradía, cofradía, hermandad, entre otros. Cabe señalar que esta conceptualización nos puede llevar a nuevos temas. La discusión de cuál es la diferencia entre una archicofradía, de una cofradía, de una hermandad, de una corporación. Bueno, pues son básicamente el origen, la cantidad de personas que lo integran, la necesidad bajo la que se conformaron y sus santos patronos. ¿Qué tenemos en común? Que la mayoría tenemos como santo patrono a San Juan Bautista y que la Corporación de Guadalupe surge
de personas que son disidentes, por llamarlo entre comillas, de la morisma que se realizaba en Pánuco. Entonces tenemos por un lado eso y por el otro lado el hecho de que el antiguo colegio de propaganda FIDE, es decir, el convento de Guadalupe, tuvo ahí hospedado, ahí vivió, ahí estuvo fungiendo sus labores tanto en el convento como de misión en la región de Betagrande y Pánuco a Fray Buenaventura, que es un personaje sumamente popular para todos los morismeros porque sabemos que él llevó a cabo un gran trabajo de elaboración de los textos que después gran parte de ellos serán conocidos como los famosos parlamentos o relatos de los que ya se nos hablaba. Entonces, el hecho de que sea el convento de Guadalupe, ese recinto del que salía Fray Buenaventura en labor de evangelización junto con otros religiosos que estaban interesados en prolongar esa tradición del teatro evangelizador que es muy franciscana, pues va a llevar a que ellos sean piadosos con las personas que tienen interés por realizar estas actividades profanas y darles o enfocarlas a un sentido de doctrina. De alguna manera pues es la misión que ellos tenían. Entonces esas dos cosas creo que son parte muy importante de génesis de por qué morisma en Guadalupe. Nos quedamos en la primera, por favor. Para poder continuar, pues debo decirles que, bueno, ya sabemos que hay representaciones similares en el estado, sin embargo las morismas de Guadalupe, que se definen como 100% religiosas, han tenido un vaivén por las distintas parroquias que integran el municipio. Ya estaban en el convento de Guadalupe, luego se van a agrupar en una parroquia que es la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, donde había un antiguo hospicio, para finalmente regresar al convento de Guadalupe, donde destacan a partir de 1900. Es el año en que nosotros ya podemos generar registro, elaboración de actas en la investigación documental, pero también en la investigación hemerográfica que nosotros podemos adquirir. Ahí está en el Archivo Municipal de Guadalupe una gran cantidad de fondos al respecto. Es a partir de 1900. Vamos a avanzar, por favor. Y bueno, básicamente definir que las morismas de Guadalupe, al igual que el resto, en el caso de la de Bracho, son muy similares en esto que voy a comentar. Nosotros hacemos una definición de una línea del tiempo que tenemos que armar forzosamente porque si no, no la podemos transmitir. Hay algo que es parte de los adjetivos con los que podemos identificar a la morisma y es que son barroquismos, es anacronía, es una aberración, pero además de eso, ¿cómo lo explicamos? Porque tenemos niños, jovencitos, señoras, de todas las edades, personas a quienes en algún momento se les va a preguntar qué hacen con ese uniforme, por qué llevan ese rifle, por qué están portando esas insignias. Y entonces a veces volteamos hacia atrás y decimos, ay, ¿de veras qué es? Porque sí sé que vengo aquí a participar y que me caracterizo y que llevo un uniforme o que me gusta imaginar y colgarme lo que se puede, pero ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que estoy representando? Y es efectivamente eso, donde nos detenemos y decimos, ay, es que es tan complicado, que se vuelve tan apasionante, pero a la vez se vuelve algo, pues que no hayamos a veces por dónde, ¿verdad? Por dónde aterrizarlo, pero son dos básicamente grandes épocas las que en el caso de Guadalupe se abordan. Una es la reminiscencia medieval de todo lo que integró la tradición alrededor de Carlomagno, de este emperador que, bueno, va a llevar, como ya se dijo, en los famosos 12 pares, una insignia, es una línea transversal en la historia de la Edad Media, de la conversión al mundo católico, al cristianismo, de organizar ejércitos y de llevar esa doctrina a través de las batallas campales. Entonces, el primer día que nosotros tenemos allá, 3 días de morisma, pero el primer día es como la bienvenida a los nuevos integrantes, hacemos actividades litúrgicas, vamos al convento, hacemos peregrinación, y ya el segundo día, que ya nos vamos a nuestro campo, que ya le decimos Campo de los Moros, en la colonia Villavista, en las periferias de ahí de Guadalupe, bueno, pues ahí ya hacemos la adaptación de los llamados parlamentos, pero con la tradición medieval. Para eso nosotros, como se cita por ahí, lo que hacemos es mostrar en los parlamentos las hazañas del rey Carlomagno, de los 12 pares de Francia, y bueno, ir a las fuentes forzosamente pues nos va a llevar a analizar poemas, cantares, porque pues en la Edad Media era la forma de transmitir la historia a través de los juglares. Y entonces recogemos toda esa tradición literaria y la llevamos a diálogos, ¿verdad? Entonces
hay personajes clave que son como los protagónicos que tienen que hacer ensayos con meses de anticipación y que durante la representación morismera van a tomar el papel del emperador Carlomagno, de Fierabras, de Oliveros, porque entonces son los 12 pares, aquí les llamamos turcos y cristianos. Aunque sabemos que tal vez es erróneo categorizarlos así, porque en todo caso los 12 pares son de Francia, ¿verdad? Pero queremos hablar de los turcos, queremos hablar de los que no eran cristianos y pues les decimos allá, ay, pues los 12 pares turcos, ¿verdad? Entonces ya desde ahí, estos personajes eran paganos, ahí hacemos referencia a Alejandría y hacemos referencia a hombres y mujeres, que es algo que quisiera que ustedes pongan así como un poquito que nos apoyen en esa atención, porque la tradición morismera en Guadalupe también tiene una gran participación femenina, como en el caso de la de Bracho, y que van a ser algunas de las cosas que vamos a poder distinguir. Entonces, acá, por ejemplo, bueno, su servidora era el personaje que es Floripes. Hacemos una narración donde una mujer, que es la hija del almirante Balán, hace rescate de los 12 pares. Ellos están encarcelados y entonces ella junta así personas que los vayan a auxiliar, porque tenemos secuestradas las santas reliquias, ¿verdad? Entonces vienen los cristianos por ellas. Ese es el objetivo, que quieren llevarse las santas reliquias de regreso y que en ese enfrentamiento pues quedan cautivos los cristianos. Pero esta mujer es un papel crucial porque ella se compadece, entre comillas, y luego ya se hace una historia también ahí como de amor entre uno de los 12 pares y esta doncella, para finalmente ella ayudar a que los liberen, como quien dice, traicionar a la casa de donde ella proviene, que es la casa pagana, y la liberación de las santas reliquias y la conversión de un montón de paganos. Y ahí cierra. Entonces, estos diálogos nosotros principalmente los vamos a poder encontrar en la historia del emperador Carlomagno, el cual se trata de las grandes proezas y hazañas de los 12 pares. Y ahí compartimos también de parte de estas narraciones con los hermanos de Bracho. Hay una parte igual de los diálogos que también representamos en Guadalupe. Y el origen de esto es que en su momento esos diálogos se encontraban en Guadalupe. Hace varias décadas se deciden compartir y ahora pues ya tenemos esa tradición ambos grupos. Bien, nosotros en ese primer día de Morisma testificamos cómo se da el enfrentamiento entre el almirante Balán, Fierabras y los 12 pares, para, como ya lo dijimos, juntos luego ya hacer una representación de la conversión de los no creyentes. Y aquí es el primer día que se va a exacerbar o explicar o hacer como el conocimiento de todos que venció el cristianismo y que ahí tenemos el primer triunfo en esta adaptación medieval. Cabe señalar, si me hacen favor, bueno, ahí con esta, es una fotografía de los 12 pares que se obtuvo gracias a un fotógrafo del estado de Veracruz que nos estuvo apoyando y que bueno, él tuvo, esta fotografía se va a publicar ya que él tenía la intención de que en algún momento hiciéramos un intercambio con el festival que se realiza en Puebla, en Huejotzingo. Entonces allá también pues son las danzas entre moros y cristianos, pero con un tinte carnaval. A nosotros no nos fue posible acudir en ese momento, que estoy hablando de la invitación del 2017 y 2018, porque en Guadalupe hay como cierto recelo con el término carnaval, ¿sí? Todo alusivo a que, como ya lo dije en un inicio, se cuida mucho ese concepto de que aquí es una tradición y es un teatro evangelizador 100% religioso, que ya luego ustedes a lo mejor podrán entender por qué existen que en los parlamentos y en todas las actividades que hacemos siempre se busque el visto bueno de quienes nos gobiernan ahí en el convento, que finalmente la corporación ahí sí es un grupo más de la pastoral del convento de Guadalupe. Luego vamos a tener en el segundo día, si me hace favor la siguiente, por favor. La adaptación de los diálogos en el marco de las batallas de Lepanto de 1571, que es lo que nos une prácticamente a todos. Ahí sí, fíjense el brinco de la Edad Media a 1571. Y entonces nosotros decimos que las personas a veces se confunden, pues si nosotros mismos nos confundimos, ¿verdad? Aquí, decir siglo XVI, ya estamos hablando de otro contexto, del triunfo del Imperio Español y la tradición española que se nos trajo a tierras americanas, para no redundar en lo que ya comentaron sobre la evangelización y sobre el discurso de triunfo que trajo el gobierno español en un contexto donde pues la conversión
de los americanos tenía que tener otra referencia. Y entonces la otra referencia hay que en este mismo momento nuestro ejército fue vencedor allá en el viejo mundo y que allá se están levantando estandartes y que es una fiesta. Imagínense, es el mismo momento en el que están surgiendo y surgiendo ciudades en nuestro entorno. Y ya lo decía yo, ojalá después exista también la oportunidad de compartir en torno al tema de las advocaciones marianas. Hay una estampa en la letanía lauretana que tiene justo con la Virgen, porque en ese momento pues se oficializó el rezo del Santo Rosario, porque se atribuye a la Virgen el triunfo de la batalla de Lepanto. Los cristianos, a las órdenes de don Juan de Austria, se encomendaron a Nuestra Señora y ella les dio la victoria. Entonces, en primer momento es llamada la Virgen de la Victoria, y el Papa Pío V reconoce que por el rezo del Santo Rosario se ganó la batalla de Lepanto, y aparece una estampa donde la Virgen, que es el auxilio de los cristianos en esta parte de la letanía lauretana, tiene a sus pies todas las banderas. Y entonces ahí está la bandera con la media luna y la estrella, o sea, todas las banderas. Así es una alegoría hermosa para que entendamos que ese contexto del siglo XVI finales y todavía hasta el siglo XVIII había una muy fuerte promoción de que por el milagro y porque la Virgen y por la intervención divina se ganó esta batalla. Y entonces eso es muy fuerte, porque psicológicamente pues aquí hay un gran impacto, y ya lo podemos advertir en el apego que se tuvo a llevar ese estandarte de victoria por todos lados, ¿sí? Entonces ahí está esta adaptación que nosotros hacemos, pero lo vamos también a llevar a la tradición literaria occidental, donde no podemos olvidarnos del Manco de Lepanto, de Miguel Cervantes de Saavedra, que es quien hizo parte de los diálogos. Lo explicó él, bueno, él nos lo hereda, porque en la documentación que él pudo dejar, además del Quijote y de otras cosas fantásticas que conocemos de él, pues sabemos que él fue partícipe, que por eso perdió un brazo, ¿verdad?, en la batalla de Lepanto. Entonces ahí está una herencia literaria de la que nosotros vamos a ir a buscar y poder obtener datos de cómo adaptar nuestras narraciones en la morisma. Vamos a avanzar, por favor. De esto que comenté, pues se toma un poquito de la personalidad de don Juan de Austria, para nosotros poderle dar sentido a don Juan de Austria. Si me apoya, por favor, pasando las fotos, porque ahí está. Don Juan de Austria, nosotros lo representamos en Guadalupe en dos formas. Cuando aún no han ganado los cristianos, que es encarcelado y que es llevado ante, vamos a hablar del ejército contrario, que es el musulmán. Hay un personaje ficticio que nosotros le decimos Rey Moro. Es toda una tradición, y también lo tienen en las demás morismas. Es un musulmán que es el vasallo más valiente, es el más valeroso ante el sultán. Entonces, cuando él va con el sultán, que ya en unas morismas tiene un nombre, en la de Guadalupe es Argel Osman, y el gran sultán es Selim II. Entonces se presenta ante él, y Selim lo envía y le da indicaciones y le dice: y vas a enfrentarte y van a ganar. Y los dos, pues imagínense, tienen una personalidad, sus diálogos están estructurados para que siembre todo espectador, porque tenemos que ir entendiendo que hay una campaña que va a invadir Europa, y hay otra, que es la de la Liga Santa que ya mencionaron, donde España tiene apoyo de Roma y tiene apoyo de Portugal. Entonces también es un ejército fuerte, y quien encabeza es don Juan de Austria. Entonces en la anterior, por favor, está Argel Osman, el que nosotros decimos Rey Moro, y lo amenaza y le dice: y voy a ver tu calavera rodar, y hace una serie de frases que son retomadas de la literatura barroca, la siguiente. Pero pues ya lo dije al principio, don Juan de Austria está encadenado. Así de hecho desfilamos por Guadalupe en la primera etapa de la morisma, con don Juan de Austria encadenado por los musulmanes. Pero el segundo día, que ya ojalá tengan oportunidad de ver ustedes las fotografías, cuando ya se termina la morisma, don Juan de Austria lleva la cabeza del rey moro en un asta y en un caballo. Entonces vean cómo se invierte pues este diálogo. ¿Me regresa por favor a la anterior? Sí, gracias. Don Juan de Austria es el personaje histórico español que se retomó para que sea el líder de quienes obtienen el triunfo bajo la devoción de Nuestra Señora del Rosario.
la anterior otra vez, mientras que Argel Osman, o el famosísimo Rey Moro, será el personaje sultán quien se encarga de atemorizar a los cristianos al principio, pero también de identificar y representar a miles de personas que portan la luna, la estrella, que llevan muchos elementos en referencia al Islam. Vamos a avanzar ahora sí las dos y nos vamos a ir a la foto antigua, por favor. Bueno, a partir de 1900 la corporación de la anterior, Bien, gracias. A partir de 1900 la Corporación de San Juan Bautista en Guadalupe va a generar esta obra de teatro donde se integró a decenas de personas que tenían sus escaramuzas, que llevaban caballos y que eran pues predominantemente charras. Era solamente hacer la escaramuza, así como se hace todavía en algunos pequeños poblados del estado. Sin embargo, después adquirió otro tinte, ya que en la década de 1960 se optó por la conformación de una corporación avalada ante la diócesis de Zacatecas, y fue en 1962 cuando se autorizaron los llamados estatutos, donde se establece quiénes son las personas que pueden participar, hombres y mujeres. Esta fotografía está tomada en la cercanía de las famosas Ánimas, que es actualmente hay una colonia que se llama El Salero, y cerca de la colonia Bella Vista, en Guadalupe, muy cerca de las vías del ferrocarril. En esta fotografía, bueno, ya aparece un cuadro de enfermería, eran mujeres que iban a auxiliar a los que estaban ahí tirados por los daños que les había ocasionado los combates, ¿verdad? En esta obra de teatro pues también había enfermeras. Luego también las famosas reinas, que antes la tradición era que tanto cristianos y moros tenían su reina. Hoy en día ya no es así, ya ha transformado un poco esta como estructuración de los personajes. Sé que en Bracho parece que todavía tienen reinas cristianas, ¿verdad? Antes en Guadalupe las teníamos, hoy solo ya es reina turca. Esa fotografía también tiene algunos gendarmes y algunos integrantes del Estado Mayor. Cabe señalar que el Estado Mayor se compone por generales, se compone allá por es el ministro de Guerra, quien se encarga de toda la dirección de la morisma, el orden, la disciplina, uso de pólvora, todo lo que es la logística de la morisma. Y bueno, esta fotografía me la pasó mi mamá, que es la chica que tiene la capa. Ella era reina de los cristianos. Entonces, pues esta fotografía la obtuve gracias a eso. No he encontrado más fotos, tengo una nada más en mi haber. Ya es muy curioso, pero no hay tantas fotografías de mujeres morismeras. Esta la quise rescatar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta fotografía está tomada fuera de la parroquia de Loreto, que está muy cerca del Campo de los Moros, a donde pertenecía antiguamente esta corporación, para después trasladarse al convento de Guadalupe, donde pertenece hoy. Seguimos, por favor. Bueno, una tradición de 123 años y tan joven como el deseo de constante renovación. Sé que en algunos lugares, ya sea carnaval, danza, morisma o como se pueda llamar, tienen ya el resguardo de los vestuarios, que ya no se pueden modificar porque o no se les permite, porque ya se categorizó o como patrimonio o por alguna razón que tenga que ver con la preservación de la tradición. En el caso de Guadalupe no es así. Ha recibido todos los vestuarios constantes modificaciones en virtud de las exigencias de los frailes y del convento, que siempre nos piden pues que se haga cada vez más apegado a lo que se investigue. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, los que son de la Edad Media, pues que se parezcan, hasta nos dicen que se parezca un poco más tu vestuario, porque, a ver, métete a investigar cómo era realmente Carlomagno, cómo era, o sea, sí tratan un poquito como de erradicar esos anacronismos que a veces nosotros tenemos muy arraigados, ¿verdad? Este niño, pues, es un parte del cuadro de los 12 pares, y bueno, la cota de malla o la similitud de la cota de malla, y tratar de acercarse mucho como a esa tradición medieval. Y así con otros tantos. Debo de mencionar a varios personajes, a varias personas que han estado detrás de este trabajo. Es un trabajo tan hermoso y tan profundo y tan grande, pero son cientos de personas las que lo hacen posible. Don Miguel Juárez era un artista originario de Guadalupe, Zacatecas, vivía ahí a unos pasos del convento. Él siempre estuvo muy al pendiente de seguir refrescándose, hacer investigaciones, innovar. Entonces él fue quien hizo varias reformas a la corporación, sugiriendo a los integrantes que tuvieran a bien modificar lo que fuera necesario de sus atributos y de sus uniformes para que tuviera más apego histórico. Bien, ya hablaba yo de la normatividad.
Los estatutos de la Corporación de Guadalupe, para empezar, el lema o el mote es Dios, Patria, Unión. Estas 3 letras las vamos a encontrar prácticamente en todo. En los estandartes, por ejemplo, el estandarte principal tiene a nuestro santo patrono San Juan Bautista, y también nuestra patrona es Nuestra Señora del Rosario. En los estandartes aparecen las imágenes, pero también aparece DPU, Dios, Patria, Unión. Está desglosado en la primera parte de los lineamientos, o nosotros les decimos en este caso nuestros estatutos, donde nos explican toda la dirección espiritual que se sugiere a quienes la integran. Se pide pues que lleven 3 meses por lo menos de algo que ya le llaman aspirantado, entre comillas. Se trata de un curso de inducción que es obligatorio para todas y todos en el convento franciscano, con una distribución de temas religiosos, temas de doctrina, temas históricos, etc. Una vez aprobado el famoso aspirantado, las y los integrantes podrán tomar un distintivo, el cual será impuesto por un sacerdote en una ceremonia litúrgica. Deberán confesarse antes de cada morisma, la confesión, los sacramentos. Vienen todos los lineamientos ahí. Entonces, si vamos a suponer que yo me quiero formar en la morisma, pero no tengo mi distintivo, vamos a suponer que no llevé ese curso de inducción y que quiero participar en la morisma, no se me permite. Sí, que es otra cosa que pues tienen así como muy estructurado, solicitándole a las personas amablemente que tomen primero su curso de inducción o aspirantado para poder participar le llaman la fiesta, este evento profano. Esos son pues los estatutos, es de 1963, y hago una pequeña nota, hace 4 años que se está trabajando en la redacción, no tanto en la adecuación, sino en una nueva redacción, porque hay conceptos que nos han dicho los frailes, pues han caído en desuso. Una cita que les puedo mencionar es el de los amancebamientos, que se prohíben en el estatuto. Bueno, pues en derecho eclesiástico hay conceptos que ya están en desuso, entonces se nos pide que ya se haga una nueva versión de los mismos, pues a fin de que se genere a la feligresía la oportunidad de comprender todo lo que indica esta normatividad. Vamos a avanzar, por favor. Las fiestas o las famosas morismas las hacemos 2 veces al año, 22, 23 y 24 de junio, en honor a San Juan Bautista, que es el precursor de nuestro Señor, el que anunció que, bueno, detrás de él venía alguien mucho más importante que no merecía ni desatarle las sandalias. Y entonces esa familiaridad del santo que tiene, el único santo en el calendario religioso que tiene festejo de su nacimiento y la conmemoración de su martirio, es un santo muy importante. Entonces la gente se reúne, ¿sabían? Bueno, yo ya ahora que mencionaban de estadísticas, que es algo que me gusta mucho mencionar, yo creo que ustedes ya lo saben, es el santo más popular en el estado de Zacatecas, ¿verdad? Se venera en todo el estado, y entonces pues por eso tenemos tantas agrupaciones. Y otra cosa que es muy importante, me parece, y quiero resaltar, es que es un santo que atrae a todas las clases populares de nuestro estado. Es decir, es el santo a quien se le ofrecen miles de demandas, de promesas. Es el santo que lleva en la imagen, por ejemplo, nosotros desfilamos con esta imagen en andas a quienes le agradecen algún milagro. Y bueno, es el santo que hace milagros a los bebés, que hace milagros, que cura a los enfermos, etc. Entonces esa fe, esas manifestaciones donde las personas agradecen, pues es increíble, porque eso genera todo el aparato que nosotros estamos diciendo de miles y miles de personas que están presentes ahí el día de San Juan en todos los alrededores de aquí, porque San Juan Bautista es el santo que fue el precursor de la llegada de Jesucristo. Es la voz que clama en el desierto. Él fue víctima por hacer una declaración abierta, como lo hacen los profetas, anuncia un adulterio, va y dice lo que no está bien ante los ojos de Dios, y bueno, es martirizado. Entonces también ese símbolo de la valentía de los cristianos pues es la que hace que mucha gente se incline hacia este personaje. Vamos a poner la siguiente, por favor. 5, 6 y 7 de octubre, en honor a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de la Victoria, que es la Virgen con el Niño Dios, el rosario en la mano. Y ahí en Guadalupe en particular, todas y todos los partícipes llevan su rosario en el cuello. Hacemos el rezo del Santo Rosario los 3 días de la morisma,
y se hace tanto en el convento de Guadalupe como en el campo de los Moros el rezo del rosario. Y una siguiente, por favor, porque quiero mostrarles el espacio en el que lo hacemos. La apropiación del espacio urbano en el hoy pueblo mágico de Guadalupe. La morisma está conformada por batallones que son bandas de guerra, por cuadros que les decimos de espadeadores, por los famosos rifleros o todos los que integran los cuadros de artillería, y por la caballería, que es ese antecedente o es la primera morisma que hubo, ¿sí? Están los generales, los personajes que son los que dirigirán algún discurso, y están los socios honorarios, que son todas aquellas personas que de forma activa ya no participan por alguna enfermedad, porque ya no viven aquí, por miles de razones, pero que están presentes por ahí cercanos a la corporación. Entonces esta es una de las formas en las que nosotros desfilamos por las principales calles de Guadalupe, para luego ir a nuestro cuartel general, que es el convento, y circular por las principales parroquias, ya que nos adherimos, como lo dije, a este esquema religioso, y entonces los párrocos cercanos tienen cierta injerencia en nuestra corporación. La que sigue, por favor. Bueno, apropiación del espacio urbano, ahora sociedad y gobierno, los lazos que hemos podido tejer con las figuras, bueno, pues con los gobernantes, pero también con el apoyo internacional. Ya hemos tenido también la participación de algunas comitivas extranjeras, como fue el caso de la española, o también cuando se dio pues el nombramiento de pueblo mágico, que llama la atención por la figura de Fray Margil de Jesús en Guadalupe, tanto la atención de Texas como la atención de Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí es una de las tantas ocasiones en las que nos reunimos con el Estado, pero también con quienes son nuestros patriarcas, los antiguos integrantes, que son los socios honorarios, y bueno, los representantes de los hermanos franciscanos que siempre están cerca. La siguiente, por favor. El convento de Guadalupe, ya lo dije, ya dije las principales calles, nos falta el campo de los Moros. Tenemos ahí un castillo, tenemos ese terreno que es una donación de un vecino de Guadalupe, hizo la donación a la corporación tiene el título de propiedad de todo esto, entonces hay un programa de mantenimiento, pagamos nuestro predial, hacemos así toda serie de actividades que sean necesarias para el cuidado de nuestras instalaciones. Para ello, pues son los bienes materiales y las donaciones de todos los que participan, incluyendo la limpieza y todo lo que implique, ¿verdad? La que sigue, por favor. El Cerro de la Cruz, por ahí tenemos esta invitación por el dueño y por los vecinos para usar algunos predios cuando se llegue el momento de la fiesta y nos vamos al cerro. El segundo día, es decir, el 24 de junio o también el día 7 de octubre, en cierta hora del programa de la morisma, nos vamos allá al cerro y los cristianos llevan su paño de sol y arman, pues ahí es la cruz. Luego ya ven que está el tren ahorita circulando justamente en la foto, es porque pues, pasas la vía y ya están ahí los turcos esperando a los cristianos. Entonces hacen una embajada, hacen su arribo al campo de los moros y se arma uno de los combates más apasionantes de la morisma. Yo creo que ahí se acaban todos los kilos de pólvora que les queden a los integrantes. Y entonces pues corres y la gente la chifla, grita, los sombrerazos, se ven la gente apasionada viendo cómo los turcos van persiguiendo a los cristianos y viceversa. Los que son espadeadores ahí se avientan y los que son de rifles se van a sus puestos a tronar. Los que son de parlamentos también se preparan porque llegará el último diálogo, que es el de la decapitación del rey moro. Antes de ello pues la conversión. Entonces vamos a pasar, ya decíamos, del cerro, del campo de los moros, del convento. Cuando hicimos pues el proyecto de darlos a conocer un poco más, estoy hablando de cuando ya se atreven un poco más los hermanos de la corporación a integrarse a actividades culturales, justo se dio una de las visitas de Orihuela a Ciudad de Guadalupe, ahí al convento y al museo, y bueno, pudimos integrar a ellos en una representación un poquito de lo que era la morisma, y luego de la mano de esto vino el nombramiento de Guadalupe como pueblo mágico. Entonces han sido años en los que se ha consolidado como uno de los elementos que dan identidad a Guadalupe, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, hay un poquito de cuando se hizo la revisión por parte de las autoridades para el nombramiento de Guadalupe como pueblo mágico. La siguiente, por favor. La publicación que se realizó hace un par de años en
la fiesta de reconquista entre moros y cristianos que se hace en España, cuando pues nos invitaron a publicar la historia de la morisma de Guadalupe. La siguiente, por favor. Es la última, perdón, le regresa por favor entonces a la otra. Bueno, a la otra, ajá, ahí, gracias. Somos aproximadamente 3,000 integrantes en la Corporación de San Juan Bautista. Nosotros somos, pues esa es la cantidad en promedio. Cuando se detuvieron las actividades en el 2020, las actividades presenciales, no se realizó la morisma. Y entonces a mí se me pidió que hiciera una revisión de en qué otras ocasiones no se había realizado. Entonces ya fuimos y buscamos, pues efectivamente nos encontramos con el oscuro periodo de 1929 al 32, consecuencias de la cristiada y de la radical postura que había pues por parte de los gobiernos locales ante esta representación. Yendo un poquito más atrás, pues también tenemos las secuelas de la toma de Zacatecas. Estoy hablando de 1914 al 18, en que tampoco se realizó. No se había suspendido en otra ocasión. Entonces, del 2020 y el 2022, nosotros la hicimos con un número reducido de personas, con apoyo pues de las autoridades. Curiosamente, el año pasado, que se vuelve a reanudar todo de forma presencial, se integraron más de 1,800 personas. Tuvimos una gran, pues se podría decir, se generó como un foco de atención muy fuerte. Tal vez tenga que ver el impacto de las redes sociales, porque incluso los famosos aspirantados, los cursos, todo lo adecuamos a las redes sociales. Entonces, hoy en día la corporación tiene un promedio de 4,000 personas o más, se están integrando más para la próxima morisma de octubre. Y así es que nosotros podemos hablar de una agrupación que tiene tintes muy particulares: la fe, la devoción, pero sobre todo este sentido de pertenencia de cada una y cada uno de los morismeros. Ahí en Guadalupe también palpitamos con los cañonazos, también tenemos ese olor a pólvora y también generamos pues en cada una de nuestras colonias y barrios antiguos esa sensación de ¡ay, ahí vienen otra vez!, ¿verdad? Entonces tenemos esa siempre, pues ese estigma de fiestas religiosas, todas llevan su banda de guerra, los morismeros son muy ad hoc, se adecúan a todas las fiestas religiosas del año. Entonces se ha generado pues una gran escuela en torno a la preparación de las bandas de guerra, se llaman escoletas. Son los ensayos que hacen en el Campo de los Moros, en el Parque La Purísima, en las inmediaciones del convento. Tarde-noche se reúnen las personas a ensayar sus marchas. Esa es una. Entonces, todas las fiestas religiosas. Ahorita, por ejemplo, ya sabemos que es Nuestra Señora del Consuelo, luego ya el rato sigue Santa Teresita, el rato San Francisco, es todo el año. Ya tenemos nuestro calendario, donde la Corporación de San Juan Bautista estará viéndose por las calles principales de Guadalupe, Pueblo Mágico, más morismero y franciscano. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Fátima, por esta intervención. Pues como vemos hay contrastes, sutilezas entre una fiesta y otra, pero creo que todas guardan ese distintivo en común, que es la cohesión social, la identidad cultural, el sentimiento de pertenencia a un espacio determinado. Y bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia de esta tarde, que es a cargo del maestro Edilberto Solís Salívar, que, bueno, él es docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues tiene una licenciatura en Ingeniería Civil, maestría en Docencia e Investigación Educativa en el CICE UNAM, con sede en la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue docente de 1977 a 2003 en la Facultad de Ingeniería de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, él también tiene una amplia formación en la docencia, en la ingeniería, una trayectoria bastante considerable.
Asimismo, cuenta con diversos reconocimientos, sobre todo a su labor docente. Él, bueno, ha sido merecedor a estos reconocimientos. Asimismo, cuenta con diversos diplomados en diversas historias, en diversas disciplinas, entre ellas la de Historia e Historiografía Regional, en Paleografía Indiana. También ha impartido cursos como docente conductor en nivelación, curso en AutoCAD básico para maestros. Tiene les insisto, una amplia trayectoria docente como investigador. Él también ha desempeñado diferentes cargos institucionales. Fue consejero suplente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, historiador del municipio de Pánuco, colaborador como investigador en el proyecto Geografía Histórica y Cultural del Estado de Zacatecas. Ha coordinado academias, sobre todo en el área de ingeniería de nuestra máxima casa de estudios, también en la revisión de diferentes planes de estudios en nuestra máxima casa de estudios. Igualmente tiene una destacada participación en la vida pública. Fue dirigente estatal deportivo de los jóvenes de la Asociación Leandro Valle, en 1972, síndico municipal del Ayuntamiento del municipio de Pánuco, Zacatecas, en 1977 al 79, miembro del Consejo Político del municipio de Pánuco en 1992, coordinador general de la comunidad de San Antonio del Ciprés en Pánuco en 1992, organizando el acto de protesta para el candidato a gobernador del senador y licenciado Arturo Romo Gutiérrez, miembro activo del Sindicato del Personal Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Sindicato de Taxistas Fernando Amilpa de la CTM, miembro de la Cámara Nacional de Comercio, miembro del Ejido de Pánuco, Zacatecas. Fue alcalde también de Pánuco, Zacatecas, de 1992 a 1995. Les insisto, cuenta con una considerable trayectoria como personaje público en la docencia. En fin, es una gran trayectoria la del maestro Edilberto Solís. Fue ponente en el primer encuentro virtual de asentamientos en España a 529 años de historia. Participó en la promoción de la festividad del 24 de junio en la estación de radio La Mejor en Fresnillo, Zacatecas. Participación en el video Pánuco, 400 años entre moros y cristianos. Desarrollo del tema Las Morismas de Pánuco en el programa Avance Universitario en Radio Zacatecas, y ha participado en la difusión de la festividad de San Juan Bautista en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Como historiador, pues ha redactado una historia de Pánuco, Zacatecas, y este libro que tiene aquí exhibiendo, que es relativo a las morismas de Pánuco. Maestro Edilberto, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar aquí. Yo agradezco mucho la participación de Francisco y de Fátima porque, pues ya dieron todo el marco teórico de las morismas. Entonces eso ya me facilita un poco más, y por el tiempo que pues es corto, ¿verdad? Pero ya en este caso pues me voy a centrar más en hablar solamente de la cofradía de Pánuco.
Entonces vamos a comenzar, ¿sí me la regresa por favor? Voy a comenzar diciendo pues que en Pánuco pues existe una cofradía de San Juan Bautista. La siguiente, por favor. Esta cofradía está constituida por 13 centros, o sea, no es la cofradía de Pánuco, sino es la cofradía constituida por estos 13 centros, que es Pánuco, Casa de Cerros del municipio de Pánuco, Muleros también del municipio de Pánuco, Morelos, Calera, Sauceda de la Borda, que es del municipio de Betagrande, Santa Rita, también del municipio de Betagrande, San José de la Era, también del municipio de Betagrande, Vicente Guerrero, una comunidad de Villa de Cos, Chaparrosa, también de Villa de Cos, El Zacatón, que es del municipio de Villa de Ramos en San Luis Potosí, el Bordo de Buenavista, perteneciente a Guadalupe, y Fresnillo, Zacatecas. Estos son los 13 centros que conforman la cofradía de Pánuco. La siguiente, por favor. Está constituida por 14 bandas de guerra, son 15 caballerías y son algunas danzas. En el caso de las danzas, yo pregunté al Estado Mayor si podíamos considerarlo como cofrades y me dijeron que sí se podía. Hay danzas que son constantes en su participación. Hay otras que por fe, por gusto, por muchas razones, pues van, ¿verdad? Luego cuando uno está en la fiesta dice, bueno, ¿y esta danza de dónde es? Oh, pues que creo es de tal parte, parece que es de tal parte, o sea, no, por eso es que las danzas no es algo registrado dentro de la cofradía, sino que pues por ahí participan también. Eso me da pie para decir cómo es que en esta fiesta, y quizás también en Guadalupe, en Bracho, pues es el encuentro de dos culturas, la cultura europea y la cultura autóctona, la prehispánica, ¿verdad? Y pues eso hace más rico estas fiestas porque tenemos estas dos culturas. Aproximadamente son 2.500 cofrades. Ahí tenemos una representante de la danza, en este caso es una persona de Pánuco. Tenemos acá la plaza Hidalgo, que es en donde pues muchas cosas todavía se escenifican. Y pues últimamente, digo en esa plaza porque hay otra que le llamamos ya la Plaza de las Morismas, pero todavía en esta plaza, que es la que está frente al templo, pues todavía se llevan a cabo muchos actos. Y bueno, acá tenemos las caballerías, como vemos, son caballerangos con el caballo lleva en el pecho un pretal que le decimos comúnmente en Pánuco. Y seguramente esta fotografía es de cuando se encuentra el señor obispo. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, las fiestas que se llevan a cabo en Pánuco sería en el mes de junio, los días 24, 25 y 26, en honor a San Juan Bautista. La siguiente, por favor. Otra de ellas que se lleva a cabo es el 29 de agosto, también en honor a San Juan Bautista. Sabemos que la primera es al nacimiento y esta es a la degollación. La siguiente, por favor. Otra es el primer domingo de octubre en honor a la Virgen de la Victoria. Normalmente era lo normal sería que fuera el 7 de octubre, pero se ha cambiado para el primer domingo. La siguiente, por favor. Comienza el día 23. Comienza con lo que le llamamos la Gran Parada. La Gran Parada viene siendo que las bandas de guerra de allí de la cabecera, de allí de Pánuco, ya uniformados y todo, reciben a los demás centros. Y reciben también la peregrinación correspondiente
a ese día del novenario. Por esa razón es que se hace allí también una misa de recepción, o algunos le llaman el rosario correspondiente a la peregrinación de ese día. Luego se hace la junta del Estado Mayor, que si nosotros vemos, ahí estaría, Junta de Estado Mayor, que si nosotros vemos en esta fotografía, allí junto al kiosco se está llevando a cabo esta reunión. Esta reunión, como en las demás cofradías que nos explicaban, pues está constituida de los mandos mayores, ¿verdad? De los altos mandos, desde el general secretario hasta sargentos de banda, capitanes de caballería, etc. Esta reunión es para organizar los 3 días de la fiesta. Ya de antemano hay una organización porque se hace una junta que se llama general el primer domingo de abril, pero ahí organizan ya algo muy interno y pues ahí se está llevando a cabo, ¿verdad? Una de las cosas que ahí se organiza es las caballerías, qué orden van a tener para correr, para hacer, vamos, su escaramuza. Y a raíz de esa organización que hacen ahí de las caballerías, es que se lleva a cabo la vigilia a cargo de esa caballería. O sea, también le podemos decir, es velar en el templo, ¿verdad? La velación. Esta vigilia es de 2 en 2 caballerías. Comienza de 10 de la mañana, perdón, de 10 de la noche, y pues yo creo que casi se amanecen, es la idea por ahí. Y aquí vemos cómo está la velación, nada más que bueno, en las fotografías desgraciadamente no se ven los colores, pero a este lado hay una caballería de un color y a este lado hay de otro. Y también vemos un estandarte aquí y un estandarte acá. Cada caballería tiene su estandarte. Se van turnando, lo toman, se hincan y están, vamos a decir, en guardia. ¿Qué están haciendo cuando están en guardia con ese silencio en su estandarte? Ahí sí que no sabemos, porque pueden estar rezando, pueden estar pidiéndole a Dios un milagro por medio de San Juan Bautista, no sabemos, ¿verdad? Cuando ya consideran que es tiempo suficiente, los compañeros lo relevan. Y si la siguiente, por favor. El 24 de junio, en esa misma noche, o sea, para amanecer allí el 24, está la misa de gallo. Es una misa en la que pues la gente se vuelca, no sé cuál es la palabra, al templo. Está llenísimo el templo de gente con mariachis y coros y para pues esta misa de gallo, digamos, es las mañanitas a San Juanito, es que inicia allí sus festividades ya el día 24. Luego, más tarde, por eso de 5 de la mañana, está la alborada a cargo de algunas bandas de guerra. Ahí las bandas de guerra no van uniformadas, es muy probable que lleven alguna playera o alguna sudadera, todos igual, que viene siendo como un segundo uniforme, algo un poco más informal. Y pues andan paseando tocando y por las calles, ¿verdad? Luego está el paseo matutino, que ese pues está alrededor de las 8 de la mañana, 8 a 10 de la mañana. También es un paseo, aunque se dice que es un paseo, realmente es nada más de la plaza a una loma de enfrente que le hicimos la carnicería, y luego ya regresan, les decía, como eso de 10 de la mañana. Fíjense, entre estas dos cosas, más o menos el significado viene siendo, como es un tipo paseo, como es andar entre las calles, es, según la cofradía, es porque San Juan Bautista anduvo vagando por el desierto,
llevando la nueva de que después vendría Jesucristo atrás de él, ¿verdad? Ese es más o menos el significado que los cofrades me han hecho favor de decirme. Y al transcurso de la mañana, vamos a hablar hasta 12 de mediodía, está la recepción de peregrinaciones. Son varias peregrinaciones. Algunas de ellas son de los centros, o sea, de los mismos centros, y otras son de otros lugares que no son centros, ¿verdad? Luego está la misa solemne por el señor obispo, aunque bueno, no siempre el señor obispo puede acudir a Pánuco. Sabemos que el 24 de junio hay muchas celebraciones de morismas y entonces pues no siempre va, pero de todas maneras es una misa solemne y varias ocasiones es una misa concelebrada, 2, 3 padres. Está la veneración bueno, aquí me voy a brincar un punto y luego me regreso. Solemne procesión con el Santísimo Sacramento de la imagen de San Juan Bautista por el pueblo. Esto es muy esperado por todos los expectantes y la misma cofradía, porque es el único día en que San Juan Bautista se baja de su nicho, de ahí de su altar, y ahí es un paseo por el pueblo. Hay un lugar en donde ahí se detiene y ya le tienen su imagen con acerrín y flores y el borreguito, y ustedes saben, ¿no? Muy, muy bonita tradición. Y ya de ahí las bandas se van hacia el templo, le hacen valla y ya entra otra vez al templo, y es donde se hace la veneración de la imagen. Está cantidad de personas formadas para venerar. Se venera la imagen, pero se veneran 2 relicarios que tiene. Uno de los relicarios data de 1836. Es un relicario que el Papa, no el Papa directamente, se dice que su canciller lo destinó a quien lo solicitara. Seguramente estuvo todos esos años, hasta 1906, que el padre Quintero, un fraile que estuvo en Betagrande, él hizo la solicitud y pues este relicario le asignaron, ¿verdad? Entonces es ese relicario. El otro que tiene San Juanito es un relicario de un fragmento de piedra que una monja de Lampotal, al ir a los lugares santos, se trajo esa piedra porque un sacerdote de allá se la regaló, se había desprendido del techo de la cueva en donde nació San Juan Bautista. Entonces esa piedra se encapsuló en 2014 y se bendijo el 24 de junio de 2015. Entonces pues en los relicarios tienen ese gran significado. Luego en la noche, aquí la fotografía que tenemos en esta parte, pues es la quema de pólvora. Otro evento que es multitudinario, ahí sí, pues no son los 2.500 cofrades, ahí calculamos, pues no sé, 15,000, 20,000 personas viendo la pólvora, es mucha gente. La plaza es grande y tiene gradas y las gradas están llenas y la plaza y las lomas a su alrededor, y pues podríamos tener el cálculo porque no es fácil contar las personas, pero es mucha gente. La siguiente, por favor. El día 25 pues otra vez la alborada, otra vez el paseo matutino, y luego la misa de aproximadamente 2 de la tarde, que es por el eterno descanso de los fieles difuntos. Ahí se les pasa lista sobre todo los que murieron ese año, pero de hecho es para todos los fieles difuntos, pues que ya se nos han adelantado, ¿verdad? Luego está el primer simulacro de guerra. En Pánuco se celebra o se conmemora hay la remembranza de la batalla de Lepanto. Son 3 combates de guerra
y los 3 están encaminados a la guerra de Lepanto. Y luego ya en la tarde, para terminar ese día, es la misa por el buen temporal. Normalmente la fiesta en Pánuco, un decir es, en Pánuco la fiesta, sobre todo los cofrades, es gente pobre, es gente humilde. Bueno, yo diría, pues sí, no, quizás no cabe duda, pero yo lo caracterizaría mucho, es gente campesina. Entonces, esa misa por el buen temporal, pues como que ahora sí, como dicen, cae como anillo al dedo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, el día 26, otra vez la alborada, el paseo matutino y la misa por las familias de los cofrades. Es una misa muy bonita también porque ahí se le entrega reconocimientos a los cofrades más antiguos. Así como en todas las cofradías hay desde niños, pues en todas también hay hasta señores ya con su bordón o cosas de estas, o que ya no pudieron seguir la tropa. Entonces ya los arriman y se les da las familiares y los nietos y los bisnietos. Ustedes saben, cuando ya una cuestión así de 80, 90 años o más, pues ya hasta los tataranietos, ¿verdad? Entonces se les da su reconocimiento en esta misa. Luego, después de la misa el segundo simulacro, y luego el tercero ya más tarde, en el que ya se le corta la cabeza al moro. El simbolismo de cortar la cabeza al moro pues puede ser desde muchos puntos de vista. Yo voy a dar 2. Uno, que efectivamente se dice que en la batalla de Lepanto un soldado le decapitó a uno de los grandes capitanes, de generales allí, de los grandes mandos, ¿verdad?, de los turcos. Por ahí se dice que era Ali Bajá, o puede ser no Bajá, Ali Machá. Bueno, y hay otras crónicas que incluso no hablan del nombre, o más bien dan nombres muy diferentes. Bueno, el hecho es que según eso sí lo decapitó, lo puso en la punta de su espada, se lo llevó a Juan de Austria. Juan de Austria se horrorizó y le ordenó aventarla al mar. Pero no lo obedeció, sino que lo pasó entre las tropas, y entonces sí la aventó al mar. Pero un significado más religioso puede ser que pues ya los cristianos ya vencieron, ya decapitaron al otro. Entonces ese significado puede ser cortarle la cabeza al moro. Después pues está ya la bendición con el Santísimo Sacramento. Es un momento muy sublime. En la plaza no se oye otra cosa más de que el canto del sacerdote, el rezo del sacerdote, de la gente, y pues bueno, ya con la nostalgia de que pues ya se acabó la fiesta. El decir de la gente es, bueno, a ver si Dios nos da licencia a la siguiente. Entonces son momentos muy, muy bonitos. Y luego la despedida con las bandas de guerra. Se suben al estrado donde es la misa, todos los de clarines de órdenes, todos los sargentos y las bandas abajo, y se está tocando marchas, y pues esa es la despedida, ¿eh? Ahí ya se termina la fiesta. La siguiente, por favor. Bueno, el día 27 se hace una misa por los migrantes. Los migrantes en el caso de Pánuco es algo muy simbólico, porque ellos, pues hay muchos migrantes primeramente en Estados Unidos que son de ahí. Entonces se les brinda una misa porque incluso ellos cooperan mucho para esta fiesta. Muy bien, la siguiente, por favor. La fiesta hay otra fiesta que es la del 29 de agosto. La siguiente, por favor. Y está
la otra fiesta que ya le mencionábamos también, la Virgen de la Victoria, que decíamos es el primer domingo de octubre. La siguiente, si me haces favor. Bueno, vamos con el origen de estas fiestas, sobre todo la de San Juan, bueno, de todas voy a tratar de darle el origen. Como ustedes vieron, les regalé por ahí el documento en el que, pues, se dice que es desde que es Pánuco. La versión que tenemos de Pánuco es que llegan los conquistadores, ¿verdad? No hay seguridad si fue Diego de Ibarra quien descubre las minas de Pánuco o fue Cristóbal de Oñate. Pero pues un presidente municipal en 1856, como dice el documento, él dice, fue don Cristóbal de Oñate y Juan de Tolosa. Y bueno, se encomendaron a San Juan Bautista y desde entonces le hacen una fiesta el día 24, 25 y 26 con tropa uniformada. Pues es muy bonito dato, pero hay que soportarlo con otros. Bueno, para tratar de soportarlo, hasta ahorita la investigación que tenemos, voy a dar 3 elementos. Uno de ellos es que Juan de Oñate, hijo de don Cristóbal de Oñate, y que nace en Pánuco, Juan, ¿verdad?, hace la conquista de Nuevo México en el año de 1598. Él llega a un lugar en donde desembocan el río Chama y el río Bravo, y allí le gusta para fundar la capital de su conquista, que ahora es Santa Fe, y le llama San Juan de los Caballeros. Allí se ponen a construir la ciudad, y cuando quizás ser por ahí los últimos de agosto, porque se le revelan 45 soldados. Los manda a regresar, los manda a regresar, y entonces les da la pena de muerte, pero ellos piden el perdón y les fue concedido. Como les fue concedido, hicieron toda una semana de celebración, culminando el día 8 de septiembre. Y hicieron algunos festejos como una obra de teatro, un simulacro, y bueno, hicieron otras actividades como corrida de toros, y dentro de esas actividades un simulacro de las viejas batallas entre moros y cristianos. Entonces nos podemos preguntar, bueno, le llamó San Juan de los Caballeros, hace un simulacro de las batallas de moros y cristianos. ¿Acaso será porque traía la tradición de los españoles? ¿O acaso sería porque traía la tradición de la familia ya en Pánuco? ¿Verdad? Otro elemento pudiera ser que Martín de Zavala Sepúlveda, también nacido en Pánuco, hijo de un rico minero, Agustín Zavala, él fue 38 años gobernador en el Nuevo Reino de León, y él llevaba en una de las encomiendas del rey que tenía que fundar 3 villas. Él fundó entre una de ellas la villa de San Juan Bautista de Cadereyta. Muchos de ustedes pues quizás hasta lo conocen, han ido por ahí, está junto a Monterrey. Ese es otro elemento porque pudiera ser cierto lo del documento que yo les entregué por allí. Y el otro elemento es una imagen que estaba en la Hacienda Grande, o que le llamamos también del Buen Suceso, ahí en Pánuco, que allí don Cristóbal de Oñate tenía su iglesia, y allí estaba una imagen, según un inventario de 1706, de San Juan Bautista. Entonces, doy estos 3 elementos como probable soporte de ese documento. Hay que no olvidar que la Corporación de San Juan Bautista tiene
como regla o tiene su tradición de que sus fiestas son de 1622. Esto es una cuestión oral. Esta dice, bueno, se ha venido de generación en generación diciendo que es de 1622, tanto que el año anterior se celebraron los 400 años de fe. Bueno, otros elementos históricos de esta fiesta es que en 1748 a Pánuco se le llama Real y Minas de San Juan Bautista. Entonces, no sé desde cuándo se le da este nombre de que es San Juan Bautista también en Pánuco, ¿verdad? En 1753 encuentro un ingreso de la cofradía del Santísimo Sacramento, en donde dice que se renta la cera para el día 23 de junio. Si se renta la cera para el 23 de junio, podemos pensar que hubo una celebración a San Juan Bautista. Pero en el 54, ya de plano se dice se renta la cera para la celebración de San Juan Bautista. Entonces ahí tenemos ya evidencia que de ese año hay celebración clara para San Juan Bautista en Pánuco. En 1759 se pide una cooperación para una imagen de bulto, y para 1772 el mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento, él dice que se hace cargo de la imagen de San Juan Bautista que tiene su diadema. Luego hay un documento de 1777 que fue sacado del archivo del obispado, en donde allí en Pánuco hay una reunión para organizar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de San Juan Bautista y de Señor San José. Cuando se dice que se va a organizar la fiesta de San Juan Bautista, pues ahí se nombran los generales, los capitanes, el maestre de campo y el turco. Y al final del documento dice que los moros y soldados que participaron el año anterior, que sigan participando. Entonces, ahí tenemos firme documento de que para ese año hay morisma. Y bueno, para reforzar ese dato de 1776, tenemos un dato de 1794 que establece que vamos a llamarle recaudador de rentas de Zacatecas, le pide al de Pánuco que reporte lo que ya se ha recabado y que también lo de la fiesta de San Juan Bautista. Entonces, ahí tenemos esos datos. Bueno, la cofradía de San Juan Bautista obtuvo su título de hermandad en 1832, de cofradía en 1843, su canonización en 1905 y en 2022, el año anterior, acaba de obtener de la legislatura del Estado el título de Patrimonio Cultural e Inmaterial de Zacatecas. Esto es en cuanto a la fiesta de San Juan Bautista. La siguiente, por favor. El origen de la Virgen de la Victoria. La Virgen de la Victoria yo la encuentro, la imagen en un inventario del año 1672. Luego, en 1727, se dice por el obispo de Guadalajara que es la patrona de Pánuco. Y en 1949 es cuando se le empieza a hacer fiesta con morismas. Se dice que un sacerdote no dejó que se hiciera la celebración de junio, y entonces se enfermó el sacerdote, ese es el decir de las personas, y fue a tal grado que él prometió que en octubre se haría una fiesta, y por eso
es esta fiesta de octubre. La siguiente, por favor. Es la última. Muy bien, pues entonces yo les agradezco su atención y pues estamos a sus órdenes por si hubiera algunas preguntas o comentarios. El Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Crónica del Estado, otorga el presente reconocimiento a Fátima de Lira Uranday por haber impartido la conferencia La masa ancestral de nuestras fiestas, la Morisma, Zacatecas, Guadalupe y Pánuco, en el marco del ciclo de conferencias Zacatecas, Memoria y Reflexión, conmemorando 200 años de la creación del Estado en Palacio de Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, a 31 de agosto de 2023. De parte del cronista. De la misma forma, el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Crónica del Estado, otorga el presente reconocimiento a Edilberto Solís Aldívar, también por haber impartido la conferencia La masa ancestral de nuestras fiestas, la Morisma, Zacatecas, Guadalupe y Pánuco, en el marco del ciclo de conferencias Zacatecas, Memoria y Reflexión, conmemorando 200 años de la creación del Estado en Palacio de Gobierno. Zacatecas, Zacatecas, a 31 de agosto de 2023. Hago mención también, en ausencia, por el reconocimiento a Francisco Javier Cortés Navia, también por haber impartido la conferencia de este día, también en nombre del cronista. Y de parte de la Crónica del Estado, les agradecemos mucho su presencia y su atención y esperamos contar con ella misma para los próximos eventos de la Crónica. Hago otro agradecimiento más de nuevo al Museo Zacatecano por la facilidad de las instalaciones para poder lograr esta tan interesante y prestigiosa conferencia. Buenas noches a todos, que tengan buen día.